Y durante el primer semestre, las denuncias por acoso sexual dentro de las empresas aumentaron un 31%, mientras que las denuncias por acoso laboral también incrementaron en un 14%. Claro, autoridades destacaron que los trabajadores tienen mayor conciencia sobre estas irregularidades. Queremos analizar este escenario junto a María Elena Santibáñez. Ella es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Coincide con las autoridades? Desde quien estudia, desde la academia, digamos, la gente está teniendo más conciencia de sus deberes y derechos. ¿Es por eso que está denunciando más? O sea, sí, efectivamente, eso corresponde a un fenómeno, digamos, transversal en materia no solo de lo que es acoso sexual a nivel laboral, sino que también hay más conciencia respecto a qué conductas son permitidas y no son permitidas. Y eso ha ido de la mano de los cambios legislativos que se han producido fundamentalmente no solo en el campo laboral, que fue el primero, digamos, pionero en establecer el tema del acoso sexual, sino que también lo que ha pasado recientemente, en mayo, con la promulgación de la ley de acoso sexual callejero, por ejemplo. Y además hay que sumar todo el fenómeno que hemos visto que ha pasado como sociedad asociado al tema, por ejemplo, de los abusos eclesiales dentro de la iglesia, que dan cuenta que en general hay una ciudadanía hoy día empoderada, mujeres que están completamente conscientes de cuáles son sus derechos y qué conductas son permitidas y cuáles no son permitidas. Y además una sociedad que cree a las personas que han sido víctimas de algún tipo de acoso de esta naturaleza. Para usted, entonces, ¿son las campañas que han sido más efectivas? ¿Hay mayor cantidad de abuso, de acoso, digamos, laboral y sexual? ¿O es simplemente que la gente está más empoderada? A ver, a mí no me parece que haya hoy día un incremento, digamos, en la cantidad de acoso sexual que se produce en las distintas empresas. Creo que esto ha existido siempre. Lo que hay más bien es una forma en que la ciudadanía ha transparentado esto y lo hace público. Ya no hay vergüenza de decir yo fui víctima de acoso sexual, ¿ya? Porque más bien encuentro a una sociedad, encuentro a autoridades que me escuchan, ¿cierto? Los mismos medios de comunicación también han tenido bastante influencia en esto y además existe una respuesta que la ha dado además la legislación. Nosotros tenemos una legislación cada vez más protectora de los derechos de las personas, cada vez estableciendo más sanciones, no solamente en el ámbito penal, sino que en toda clase de ordenamiento jurídico. Justamente, entonces quiere decir que hay una respuesta también y hay temor por parte de los agresores a seguir cometiendo estas agresiones, sí, estos abusos. Efectivamente, o sea, hoy día las personas también tienen plena conciencia de que las personas que ejecutan estas conductas van a tener algún tipo de sanción, mayor o menor según el tipo de conductas, pero si se fijan, incluso veamos lo que ha pasado también incluso en ámbitos universitarios. El llamado de las autoridades en todas partes ha sido a denunciar estos hechos y no a quedarse calladas, ¿cierto? Porque además uno tiende a pensar que las personas que ejecutan este tipo de conductas probablemente van a volver a ejecutarlas. Entonces hay una perpetuidad en este tipo de conductas. Si yo me quedo callada, a lo mejor lo que estoy haciendo es tratando de repararme yo, pero no tomo conciencia de que probablemente esa persona vaya a volver a hacer lo mismo con otros sujetos. Profesora, recordemos una vez más qué es lo que dicen nuestras normas respecto de qué se considera acoso sexual, porque a ratos, más allá de los casos evidentes, digamos, hay algunas situaciones que podrían presentar algunas sutilezas. Exactamente. A ver, efectivamente es bastante el concepto de acoso sexual, que como les decía primero, comienza justamente en el Código del Trabajo, habla de requerimientos indebidos de carácter sexual que en el fondo perturben o amenacen la estabilidad laboral de una persona. Y entonces desde esa perspectiva uno puede decir requerimientos indebidos, pudiese ser, digamos, cualquier cosa, pero de carácter sexual. El tema es que objetivamente una persona se vea afectada en el desarrollo de su trabajo por este tipo de requerimientos indebidos que hacen que la persona no esté trabajando cómodamente, sino que para ella más bien sea una situación muy desagradable en muchas ocasiones, que hacen que la persona, sobre todo cuando se trata de personas que están en una situación de subordinación, ¿se fija? Es que eso en es realidad muy no tienen importante, mucha perdón, o sea, posibilidad. necesariamente tiene que haber una relación de subordinación. Puede darse también entre pares. Eso mismo, entre ¿no? pares también pudiese darse, pero la verdad es que si usted se fija es mucho más grave cuando existe esta relación de subordinación, porque la posibilidad de la persona que está en situación de poder defenderse es mucho menor. Cuando se trata del jefe, el que acosa, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y ahí... Y bueno, en el caso cuando es entre pares. Bueno, entre pares ahí uno tiene, en realidad, es plausible pensar que hay más posibilidades efectivamente de poder denunciar y a lo mejor poner fin antes a este tipo de conducta. Uno piensa más bien que, de hecho, la legislación laboral está pensando más bien en proteger mayormente a la persona que está en una situación de mayor vulnerabilidad, que sería en este caso la persona que está que es subordinado. Y por lo mismo se han abierto, digamos, distintos caminos. Uno puede irse por el lado judicial, incluso se pudiese intentar una tutela en este ámbito o denunciar ante la Inspección del Trabajo,
o directamente, bueno, es causal de despido, de hecho, si se acredita una conducta de Ahora, en acoso. términos bien prácticos, disculpe, pero en relaciones interpersonales, en un ambiente de trabajo, ¿qué pasa cuando hay un legítimo coqueteo, digamos? Cuando alguien, no sé, más allá de esta relación de dependencia, pero entre pares, por ejemplo, alguien quiere, no sé, establecer un noviazgo, establecer una relación de pareja. Bueno, pero es que en la medida que la persona, digamos, esto le esté molestando, evidentemente que puede decir, sabe que en realidad yo no, o sea, ¿Y no, eso no, cómo se no, comprueba? sí, exacto. Ah, bueno, es que ese es el tema. Pero para eso, hoy día, sobre todo en relaciones laborales, yo tengo, por ejemplo, testigos que pueden ser mis compañeros de trabajo, ¿se fija? A lo mejor la persona me escribe, yo tengo también, ha pasado mucho, también en ambientes universitarios que la persona comienza con acoso a través de WhatsApp. Yo tengo esos WhatsApp, ¿se fija? Y entonces de esa manera puedo acreditar efectivamente una conducta permanente. Y ojo que también se incluye también casos de hostigamiento, bueno, no solo digamos en materia sexual, porque también hay un aumento en el acoso acoso laboral. laboral. Ya vamos a hablar de ello, claro. Y en esos casos, claro, que son más graves y que hoy día además tienen una respuesta muchas veces en el ámbito penal, porque el hostigamiento desde mayo también es constitutivo ilícito. Bueno, justamente. Pero ¿cuántos casos hay? Y se conoce la cifra respecto de, por cada persona que denuncia, ¿cuántos hay que callan? Bueno, cada vez menos. Eso es lo bueno. Es lo bueno, pero todavía existen y existen No, muchos. sin duda, todavía existen, pero o sea, la cifra negra que nosotros conocíamos hace 10 años, 15 años, era una cosa abismante. Hoy día cada vez menos. Y uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado en el ámbito eclesiástico, ¿se fijan? Que es o sea, hoy día muchas personas están hablando, pero todos quieren mantener su anonimato, lo que acabamos de ver esta semana respecto El caso al Poblete, claro. de Poblete. Pero en el ámbito laboral, la verdad es que es más fácil hablar, como se trata además de conductas que no tienen la misma entidad que lo que sería un abuso sexual, una violación, porque si no directamente nos iríamos al ámbito penal, es más fácil que las personas pudiesen denunciar y las empresas han establecido además canales, digamos, de denuncias muchas veces, digamos, manteniendo el anonimato, porque también para todas las empresas es mandatario tener un protocolo de actuación justamente, respecto a los casos. Cuando hablamos que, y lo decía usted, ya no hay vergüenza respecto de decir yo fui abusado, yo fui víctima de, pero sí todavía se da mucho en nuestro país. De hecho, en el caso de Renato Poblete se habla de la confidencialidad de gran parte de las víctimas que hacen la denuncia en este momento. Claro, pero por eso insistía, o sea, generalmente la persona va a depender del nivel de acoso que esté, o sea, si es acoso sexual, que es distinto que los casos de abuso sexual o violaciones o delitos más graves. Todos los casos asociados al sacerdote Poblete recientemente dado a conocer dan cuenta más bien de delitos sexuales. Mantengámonos en el tema Sí. del acoso sexual en el ámbito laboral, porque claro, las autoridades daban cuenta ayer de este aumento en las denuncias, ¿no? 31% en las empresas, 14% ya vamos a hablar del acoso laboral, pero ese es el número de denuncias. ¿Cuántas de esas denuncias, no sé si usted tiene la cifra, llegan a término, digamos, llegan a un resultado donde efectivamente se establece la culpabilidad o la inocencia de la persona denunciada? Bueno, la verdad es que no tengo las cifras del resultado, pero lo que sí se ha visto es claramente una respuesta cada vez más satisfactoria para las personas que efectúan este tipo de denuncias que pueden terminar, por ejemplo, en muchos ¿Y en casos... qué termina una denuncia? Bueno, uno pudiese también pedir, por ejemplo, la persona que es acosada por el jefe, pudiese pedir lo que se denomina el despido indirecto, ¿ya? Que en el fondo como es una especie de autodespido, pero lo que supone además que la persona sea reparada mediante daño moral, lo que significa... Perdón, porque la ley protege y no lo pueden despedir, pero seguir trabajando en ese ambiente debe ser muy complejo, ¿no? Por lo mismo que la persona pudiese pedir el autodespido, Despido. ¿ya? Que tiene que ver con esto, en el fondo, o despido indirecto, justamente para que se pueda ir de la empresa, que lo indemnicen, pero además lo reparen por el daño moral que ¿Y ha hasta sufrido. dónde podría llegar esa reparación? ¿En Bueno, es que dinero, eso va, básicamente? sí, básicamente en dinero también, pero también es interesante eso porque uno siempre piensa en reparación. La verdad es que lo primero que quiere una persona que ha sido víctima de acoso o de algún tipo de delito sexual más grave, en primer lugar es el reconocimiento de la persona que ha ejecutado esta conducta, en tanto reconocerla como víctima, ¿sí? Que reconozca que los actos que ejecutó en el fondo dañaron la dignidad, porque en el fondo lo que hay detrás de una conducta de acoso sexual es un ataque a la dignidad de la persona. ¿Sí? ¿Y qué podría pasar con el acosador, en definitiva? ¿Solo la sanción en dinero? Porque ¿qué pasa cuando ese acosador no solo es el jefe, sino que eventualmente, no sé, es el dueño de la empresa? Bueno, es que en ese caso, si se trata de conductas más graves, pudiesen derivar en el ámbito penal. Y entonces ser perseguido incluso penalmente. Se trata de Pero conductas más acá graves. hasta donde sabemos no hay cárcel para un acosador en el ámbito laboral, ¿o sí? Es que no, porque en el ámbito laboral, si es solo en el ámbito laboral, no es un delito eso. Pero es que recordemos lo que les comentaba, que desde mayo se dicta la ley de acoso sexual. Y entonces algunas conductas ejecutadas en ámbitos, por ejemplo,
El acoso sexual, que se habla del acoso sexual callejero, tiene lugar es el que se realiza en lugares públicos o lugares de libre acceso al público. Y entonces a lo mejor lugares que están justamente abiertos, empresas, por ejemplo, como locales comerciales, en que se produzcan estas conductas, eventualmente pudiesen dar lugar también a responsabilidad penal por acoso sexual ya desde el plano penal. Ahora, tiene penas que no son, cuando usted habla de penas de cárcel, en general son penas más bien asociadas a multas y penas privativas de libertad, pero bajísimas, que en el fondo nunca van a significar cárcel, pero sí significa una condena penal. Y ahí es suficiente, porque usted decía, generalmente las personas que son víctimas lo que buscan es ser reconocidas, que les crean, ser validadas respecto a lo que es su testimonio. Pero me imagino que también hay mucho miedo de por medio, porque cuando se dan estas situaciones, y lo hemos visto en reiterados casos, hay una vulnerabilidad por parte de la víctima, absolutamente. Hay que el abusador tiene un control sobre esta víctima, ¿verdad? Por algo ella lo calla o él lo calla durante un cierto tiempo. Por lo tanto, ¿no hay miedo a represalias? Bueno, siempre. Yo creo que siempre hay, por lo mismo, de hecho, dentro de los protocolos que se tienen que dar a las distintas empresas está el asegurar la confidencialidad en la denuncia y se sigue una investigación interna, digamos, de tal manera que el resto de los compañeros, por ejemplo, no conozcan que esto ha ocurrido y dar las medidas de resguardo que ella necesita. Es que por eso que cuando usted decía una persona que ha sido víctima, lo único que quiere es que se le crea, que se le reconozca y ya no hay este miedo de decir, sí, yo fui víctima de acoso. Sí. Es que yo creo que sí lo hay. A lo que voy es que una de las cosas que muchas veces las víctimas buscan en primer lugar es que el acosador reconozca lo que hizo. Porque yo creo que no hay nada peor para una persona que, además de haber sido víctima, que el sujeto niegue y la señale a ella como la persona que ha provocado, por ejemplo, o que ha sido culpable de la situación que se ha producido. Eso es una doble victimización. Y ahí, perdón, ¿y el acosador lo asume? La Porque regla muchas general veces creen que no, creen que estaban en su pleno derecho o no han hecho nada malo. O lo niegan directamente, lo niegan, pero la verdad es que de repente, digo, me llega mucho, yo veo mucho en el ámbito penal sobre todo, que la persona me pregunta qué es lo que quiere. Yo quiero que la persona, en primer lugar, reconozca, me pida perdón y me repare. Eso es lo que quiero. Muchas veces no buscan la cárcel, pero creo que, como evidentemente, lo que quiere es que se restablezca su dignidad como persona. ¿Sí? Y no que se la ponga ante la de juicio, que creo que en eso la verdad es que estamos todos victimizando la nueva. Bueno, ya decíamos, han aumentado las denuncias al interior de las empresas en materia de acoso sexual, pero también por acoso laboral. Y haciendo el cambio, digamos, de término, de concepto, ¿qué se entiende de nuevo desde la base? Por acoso laboral. Se entienden más bien conductas de hostigamiento que se realicen respecto de un empleado, en este caso. Generalmente lo que hacen que en el fondo para la persona sea inviable seguir o desarrollar su trabajo en términos normales, en términos, digamos, adecuados, sino que más bien la persona la hostiga al resto de los compañeros, puede ser, o el mismo pidiéndole, por ejemplo, cuestiones que van más allá de sus labores, por ejemplo, ¿cierto? O claramente afectando su dignidad, otorgándole funciones que no corresponden a aquello por lo cual fue contratado. Bueno, caso extremo es el que hemos visto esta semana a raíz de las denuncias en la cadena de restaurantes La Piccola Italia, digamos, entonces, pero ese es un caso evidentemente extremo. Hay otros casos donde también puede ser la situación bastante más sutil. Bueno, se entiende entiende por acoso laboral y cómo se demuestra normalmente. Lo mismo que hablábamos antes, en el fondo yo tengo compañeros de trabajo, me doy cuenta, por ejemplo, que este sujeto hay un verdadero hostigamiento con esta persona, le pide mucho más que al resto de las personas, en circunstancias que, por ejemplo, todos han sido contratados en los mismos términos, pero hay una clara distinción respecto a este sujeto, lo molesta por la forma que se viste, por la forma en que ejecuta su trabajo permanentemente, ¿cierto? Entonces eso hace inviable el poder trabajar en condiciones dignas. ¿Cuáles son las vías en las cuales una persona puede reportar que está siendo víctima de Bueno, acoso? Puede hacer una denuncia ante la Inspección del Trabajo, puede seguirse además directamente ante los tribunales por una tutela, por ejemplo, judicial, o puedes activar el mecanismo, digamos, dentro de la misma institución. De hecho, el reglamento interno de cada una de las empresas tiene que tener este protocolo que les hablaba de actuación. Entonces, habrá una denuncia, tendrá que hacerse una investigación y además una causal de término del contrato. Ahí siempre sí hay relación vertical, digamos, de dependencia. Exactamente, en los casos de acoso sexual o laboral. Y cuando hablamos de lo que está ocurriendo en el país, porque la gran mayoría de estas denuncias las concentra en la región metropolitana, sigue Valparaíso,
y está también mencionado Concepción. Pero ¿qué pasa? ¿En el resto del país no ocurre o hay más miedo todavía por ser comunidades tal vez más pequeñas? Sí, pero a ver, yo recuerdo en estas cifras que se dieron que había algunas regiones bien interesantes que se producía un incremento exponencial. A lo mejor no es tanto en relación a la cantidad, pero respecto a cuánto crecieron, por ejemplo, en la séptima región, representaba un incremento importante. Entonces yo creo que se está produciendo, es transversal en todo el país, y más bien lo que estamos viendo son cifras asociadas que usted me señala a las grandes urbes, digamos. Pero la verdad es que si uno ve la cantidad de población y el crecimiento, me llamó más la atención lo que pasaba en la séptima región. No, porcentualmente, digamos, en el número de casos. Sí, claro. Ahora bien, en términos de acoso laboral, ya decíamos, se comprueba de la misma manera, por el testimonio de compañeros de trabajo, eventualmente algún mensaje de WhatsApp. Por ejemplo, o lo mismo mail, por ejemplo. Pero hay temas que todavía no han sido legislados en nuestro país, sí en otras partes, como es el derecho al descanso. El que yo no reciba un WhatsApp, un correo electrónico en fin de semana o a altas horas de la noche. ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones? Bueno, claro, efectivamente el trabajador pudiese exigir que su horario de trabajo de tal hora a tal hora y por lo tanto no debiese ser bombardeado por WhatsApp por parte del jefe, digamos, durante el fin de semana, porque no corresponde a un horario laboral. Pero eso entiendo que no está legislado todavía en nuestro país. No está legislado, efectivamente, O sea, pero yo pudiese pensar que es una discutible, forma ¿no? que pudiese llegar a una forma de hostigamiento, ¿cierto? O sea, si permanentemente la persona está recibiendo requerimientos a altas horas de la noche o durante el fin de semana, a diferencia del resto de sus compañeros, por ejemplo, porque igual es importante eso de ver cuál es el trato que tiene el sujeto, digamos, en relación a esta persona versus otras personas, ¿fijas? ¿Qué ocurre en...? Le niega vacaciones, que si te fijas, una conducta claramente... En ámbitos de, si ya no hablamos de una empresa, sino del ámbito militar. Estaba leyendo que esta semana se reclamaba en países como por ejemplo España, que dentro de las Fuerzas Armadas los casos de acoso sexual y acoso laboral, ambos, siguen quedando la gran mayoría archivados, a pesar de que existe la legislación desde el año 2015 en el cual están tipificados como delito en nuestro país. No, yo la verdad desconozco lo que pasa en el ámbito militar, cosa cuál ha sido el resultado, no lo desconozco, pero entiendo que, o sea, lo lógico es que cuando se trata de instituciones tan jerarquizadas como esa, probablemente sea más difícil poder incluso tener ustedes acceso a cuáles son las cifras y probablemente sea más difícil el tema de cuáles son los procedimientos que se siguen internamente. Porque es evidente que no es una institución que sea tan transparente como el resto de las instituciones, porque son instituciones mucho más cerradas que una empresa, por ejemplo, que nosotros conocemos. Aun cuando entiendo que la legislación se está poniendo al día. Sí, hace un par de semanas nada más, por ejemplo, se da cuenta de los derechos maternales y de una serie de otras normas que también debieran aplicarse en la carrera militar. Pero si se fijan, siempre hay más atrás que el resto. ¿Sí? Incluso se sigue aplicando el tema de la justicia en una justicia distinta. El tema de la justicia militar, que es una justicia que claramente es mucho, digamos, hasta años luz de lo que es la justicia para nosotros como la aplicación del Código Procesal Penal. Profesora, y en cualquiera de estos casos, ya decíamos, en el caso del acoso laboral está la dirección del trabajo. ¿Sí? En el caso del acoso sexual, ¿un abogado? No, también pudiese hacer, lo mismo, acoso sexual y acoso laboral, dentro del ámbito del Código del Trabajo, ¿sí? Porque si estamos en acoso sexual, por supuesto, da lugar a lo mismo, la misma vía, ¿sí? En la inspección del trabajo o también recurrir de tutela judicial ante los tribunales e iniciar el procedimiento interno que, como les digo, tiene que estar arreglado dentro de los reglamentos internos de cada institución. Asesorías legales, yo entiendo que hay clínicas, digamos, y otros organismos que de manera gratuita también lo están prestando. Bueno, de ¿no? hecho yo trabajo en la clínica jurídica y ahí los profesores de laboral efectivamente pueden representar a personas que no cuenten con recursos que generalmente ocurre en estos ámbitos. ¿Ya? Muy bien, María Elena Santibáñez, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muy amable, ¿eh? Sí. Buenos días. Buenos días.